que el Señor les dé su paz. Estamos ya a mediados de este tiempo de Cuaresma y todos debemos preguntarnos cómo estamos viviendo este tiempo de gracia, este tiempo de plenitud. ¿Lo estamos haciendo con amor, con alegría, con pasión? ¿O pensamos que el tiempo de Cuaresma es, valga la redundancia, tiempo de tristeza, de angustia, de dolor, de sufrimiento? A veces como que nos quedamos ahí, ¿no? Estamos en Cuaresma. No debe ser un tiempo de alegría, de esperanza, un tiempo de discernimiento, pero al mismo tiempo también ese tiempo de gracia, un tiempo de decir, tal vez estaba caminando por este lugar que no era correcto, pero me di cuenta que por acá es el correcto. Siempre es un tiempo de discernimiento, pero hacerlo con alegría, con pasión. No porque ya me toca, ¿qué vamos a hacer? No, siempre debe haber una razón, un motivo. Hoy hemos escuchado el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos del 24 al 30. Jesús llegó a Nazaret y todos de su pueblo, de su entorno, sabían quién eran los padres de Jesús. ¿Quiénes son los padres de Jesús? A ver. ¿Cómo? San José y la Santísima Virgen, aunque nos demoremos un poquito más. San José y la Santísima Virgen fueron los padres de Jesús. Y entonces sabían quién era la familia de San José y la familia de la Santísima Virgen. Muchos no sabemos si San Joaquín y Santa Ana todavía estaban vivos, no lo sabemos. También lo conocían a ellos. Conocían a la familia de San José. Todos sabían de dónde venía Jesús, de dónde procedía. Al principio se admiraron de su sabiduría, de los prodigios que Jesús hacía. Pero luego ya se incomodaban y empezaban. ¿De dónde saca tanta sabiduría? Sus padres no es José, María, sus hermanos, su familia no vive en medio de nosotros. En vez de alegrar, ya se incomodaban. Ya no les gustaba los prodigios, los signos y con la autoridad que hablaba Jesús. Ahora el Evangelio nos dice que Jesús llegó a Nazaret. ¿Después de qué tiempo? No lo sabemos. Tal vez llegó después de 1 año, de 2, de 5, de 10, no lo sabemos. Pero Jesús vuelve. ¿A dónde volvió Jesús? ¿Y Nazaret qué era? ¿Qué era Nazaret? Era su tierra natal, pues donde nació, donde creció. Tenía sus amigos. Llega ahí. Y dice que entró en la sinagoga. Y dijo al pueblo, ¿qué dijo? A ver, si estaban atentos al Evangelio o estaban dormidos. A ver, ¿qué dijo Jesús en la sinagoga? Estoy sordo. Que un profeta no era bien recibido en su tierra. Por ahí, pero no. Nadie es profeta en su tierra. Si están aquí en misa, pensando en la cena, creo que andan. Yo les hace más duro. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué Jesús le dice a los que estaban en la sinagoga, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra con certeza, con autoridad y convencido? Porque toda la gente no creía en Jesús. Algunos tal vez se burlaban. Incluso la familia
decían que está loco Jesús. Recuerdan en otro pasaje de la Sagrada Escritura, dice, se volvió loco. Nadie creía en Jesús, nadie confiaba. Y entonces Jesús es también como que se molesta. ¿Qué sabría escuchar? Pues no. Pues dice, les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y no hizo muchos signos por la incredulidad de la gente. No es el problema no es el profeta. El problema es el pueblo. Hoy, el problema no es Dios. El problema no es el Evangelio. El problema es el que no quiere escuchar. El problema es el que no quiere obedecer. Jesús siempre habla a través de un hombre, a través de una mujer. Guiados por el Espíritu Santo, aquel hombre, aquella mujer puede ser ese profeta que anuncia la buena nueva, denuncia la injusticia, pero no es la culpa del que habla, sino del que no quiere escuchar y el que desobedece. Hoy nosotros escuchamos lo que queremos y nos conviene, pero no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de una persona o a través de un acontecimiento. No discernimos. Por ejemplo, este tiempo de Cuaresma, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí como sacerdote, a ustedes como bautizados? ¿Qué es lo que pide? Pero nosotros hoy tal vez no podemos estar obedeciendo. No es el problema de Dios, sino es nuestro problema. Dios puede llamarte y hacer mirar el error a través de tu esposo, de tu esposa. Y entonces nos molestamos. Hoy no escuchamos para obedecer, sino que escuchamos para responder. No sabemos escuchar. Cuando empiezan los esposos, ¿se han visto el gallo, los dos gallos cómo pelean? ¿Se han visto pelea de gallos? El uno salta más para atacar, ¿verdad? Así es a veces las parejas. O los hermanos, los vecinos, los amiguis cuando se pelean. Están como esos gallos de pelea. El uno busca atacarle más. Pero perseguimos porque sabemos la fragilidad, la debilidad de la otra persona. Aquí la gente no creyó en Jesús porque tal vez sabían cuál era su familia, cuál era su debilidad, su fragilidad de la familia. Porque Jesús no tenía pecado. Decía, no, pues este es el hijo de San José. Mira, San José ahí metido en la carpintería. Y viene su hijo, dice, a hablar del reino de Dios. Mira cómo está bueno, a ellos tal vez no dirían la Santísima Virgen, como algunos dijeron, ahí está la María, yendo a ver agua en el desierto. O ahí está conversando con su prima Isabel. ¿Qué vamos a creer a su hijo? Mis hermanos, hoy nosotros también podemos cerrar el corazón para no escuchar lo que Dios nos habla, nos comunica a través de una persona. Es más fácil escuchar a los amigos que escuchar a tu propio esposo o esposa. Es más fácil escuchar. Aunque te digan mentiras y aunque te hagan creer, tú escuchas a tus amigos, a tus compañeros, a tu jefe en el trabajo. Si te manda a barrer de rodillas, pues tú, sí, no hay problema, jefecito. Pero si a la casa le dices apague la luz, ¡ay, apaga tú! No sabemos obedecer, porque no sabemos escuchar. Porque cuando no escuchamos, entendemos mal, comunicamos mal. Es más fácil hoy creer más lo que se publica en las redes sociales que creer al mismo Jesús que nos habla a través del Evangelio. Si hoy alguien te publica por las plataformas virtuales
que mañana se acaba el mundo, les prometo que todo mundo, Padre, confiéseme, Padre, bendiga las velas, Padre, bendígame el agua. Ay, es que se acaba el mundo, es que dicen en las redes sociales que se acaba el mundo. Pero cuando alguien te invita a la hora santa, te invita a la misa, no tengo tiempo. Hoy no es el problema no es el profeta, no es el evangelio. El problema es el pueblo, nosotros que no queremos escuchar. Nadie es profeta en su propia tierra. Hoy perdemos la autoridad en la casa por no dar testimonio. Entonces tus hijos ya no te obedecen, ya no te hacen caso porque hemos dado mal testimonio. Padres, nunca peleen delante de los hijos. Porque en el momento que tú deseas corregir, tu hijo va a decir, papá, tú me vienes a corregir, pero mira cómo le tratas a mi mamá. Si alguien lo dice con caridad, algunos no lo dicen. Actúan con su rebeldía, con su actitud. A veces hay jóvenes que entran en el mundo del alcohol, de la droga, pero te dicen, mira, yo estoy en este mundo porque veo la decepción en el hogar, en la familia. Mis hermanos, hoy no sabemos corregir, sino sabemos castigar. En el hogar no sabemos corregir, sino sabemos castigar. Perdemos la misión de ser profetas. Los padres deben ser siempre esa pulga que no les deja en paz a los hijos que no se quieren casar por la iglesia. Porque allí ser profeta, el que siempre está diciendo, mira, eso está mal, eso está incorrecto. Pero ¿quién se enoja? ¿Quién se enoja? Es el hijo que se enoja. Mamá, ya me vienes con otra vez con la misma cantaleta. Pero tú no puedes dejar de ser profeta. Pero a veces las mamás también, algunas son muy exageradas. No hay que saber también. Siempre ser esa pulga. Sí saben cuál es la pulga, ¿no es cierto? El que no te deja en paz, que siempre te está picando, llamándolo así. El profeta siempre tiene que corregir con caridad, pero para corregir tiene que guiar, tiene que ser testimonio. Hoy los padres se lavan las manos con el pretexto de que nadie es profeta en su tierra, entonces para no hacerme problema, dejo a mi hijo lo que haga o las personas y yo no me involucro. Con tal que nadie se meta en mi vida y yo no me meto en la vida de nadie, dicen muchos. Hoy dejamos de ser profetas. Es más fácil hablar de Dios a las otras personas distantes y extrañas, pero hablar de Dios en la casa, en la familia, tenemos vergüenza. ¿Por qué? Porque conocen nuestras fragilidades. Hoy vivimos del pasado. No confiamos en la persona que tenemos en nuestro entorno. Y es más fácil confiar en la persona lejana y extraña. Confía en tu esposo, en tu esposa. Confía en tus hijos. Confíen en sus padres. Porque esos son los que conocen la debilidad, la fragilidad. Porque a veces terminas desahogando en una persona muy desconocida que luego te empieza a chantajear y a manipular. Si alguien te cuenta algo, un problema, un secreto, eso debes llevar hasta la tumba. Ten cuidado a quién cuentas tus problemas. Porque en ese momento te pueden ser oídos, luego periódicos. Hoy necesitamos ser discípulos, bautizados que escuchamos a Jesús y en medio de nuestras debilidades, ser los profetas en el hogar, en la familia. Hablamos de economía, hablamos de ecología, hablamos cómo defender al perro, a la mascota, pero no hablamos de Dios, no hablamos de lo primordial en la casa. Y entonces nos hacemos los ciegos, los mudos y los sordos. No vemos, no escuchamos, padres no corrigen a los hijos, no guían, no conducen. Entonces que mi hijo ya tiene 18 años,
Entonces ya no le puedo decir nada, es que mi hijo tiene un carácter, padre, que ni él mismo ni ella mismo se soporta, mejor le dejo nomás en su mundo. Mis hermanos, pasaba una realidad en un pueblito lejos de aquí, cerca de allá, que la mamá nunca se dio cuenta que sus hijas estaban metidos en la droga. ¿Y por qué no se daba cuenta? Porque como las hijas tenían su carácter, que ni ellas mismas se soportaban, entonces, padre, yo por no complicarme la vida, no me involucraba en la vida de ellas. ¿Y quién se dio cuenta que estaba metido en las drogas? Los jefes en el trabajo. Y luego llorando, lamentando, padre, ¿qué hago? Pero padre, ¿qué hago? Pues es tu deber, pues. Todos los días tienes que ser ese profeta que ilumina, que guía, que conduce. Pero también tengo que saber por dónde conduzco, por dónde guío. Porque a veces la indiferencia de que yo no me meto en tu vida, ni tú te metes en mi vida, cada uno hacemos nuestra vida, ahí no estás guiando bien. Hoy como somos profetas, alguien se equivocó en la vida y entonces ya no vuelves a confiar ni crees en esa persona, aunque haga milagros delante de ti. Somos muy crueles, somos muy duros. En la casa, los padres no confían en la capacidad de sus hijos. Y cuando están con los demonios adentro, a los pobres hijos les comparan con sus padres. El peor error que pueden hacer es comparar. A veces en mi país dicen, eres un burro igualito a tu padre. No, pues entonces tú también eres una burra. Pues. Es verdad, a veces parece palabras fuertes, tal vez se van a sentir ofendidos, no, espero no ofender. Pero yo digo, pero si tú dices que es igualito el burro, pero no, pues al menos pensemos. Eres un ignorante, no sirves para nada. Solo sirves para comer. Y empiezan las letanías, Jesucristo. Si un padre o una madre desconfía, discrimina a sus hijos, ¿qué esperas pues de las otras personas? ¿Qué tipo de profeta eres? ¿Cómo puede ser un profeta que empiece a humillar sea al hombre o a la mujer? ¿Qué profetas somos? No somos profetas. Y entonces pedimos un favor a personas extrañas y a tu familia. Bien, gracias. Hoy nos falta. A Jesús le dejaron a un lado, no creían, no confiaban en Jesús. Hoy en tu casa, sé que es difícil ser profeta, pero no podemos cansarnos de hablar de Dios, de guiar hacia Él. Tú vas a rezar, se te van a reír, se te van a burlar. Invítale a tus hijos a rezar, ¿qué responde? Ay, mamá, ya vienes otra vez con tus beaterías. Mamá, otra vez la misa. No te cansas de escuchar a ese cura. Mamá, déjanos en paz. Pero ahí tú tienes que guiar, tienes que encaminar como profeta. Porque no podemos quedarnos callados y siendo indiferentes por no querer complicarnos la vida. Queremos quedar ante los hijos como un padre o una madre bueno, entonces no corrijo, no exijo y no hago ver el error. Necesitamos discernir y entonces, si alguien se equivocó, corrígelo, guía y conduce. Pero no dejes que una persona se pierda en diferentes circunstancias y tú bien mirando lo que pasa. Si nosotros queremos ser profetas, necesitamos, aunque sí nos cuesta. A alguien le encanta tomar el tequila, o le encanta tomar, ¿qué más toman? El norteño, decimos por allá. ¿Qué más toman por aquí? A veces que son santos, nunca toman ahora.
Bueno, puede hacer que a alguien le encante. Entonces, si tú eres ese profeta, tú no vas a discriminar, no le vas a rechazar. Pero aquí también a veces podemos querer corregir, guiar, podemos ser muy duros, muy crueles. No, escúchale. Puede ser que ese joven, esa persona esté despechado, incomprendido, solo, decepcionado, triste, tal vez estresado, con crisis existencial, crisis emocional, afectivo. Cada uno pasamos nuestras realidades. Pero tal vez al sentirse solo, al no sentir acompañado, puede pensar que la mejor opción es beber. O tal vez, mucho más allá, la droga o otras cosas. Tú como profeta, saber acompañar, saber guiar. Sé que no es fácil. Pero hoy necesitamos confiar entre nosotros. ¿Por qué no confiamos? Porque no sabemos escuchar. Tú en tu casa cierras los brazos, mientras que en la calle reciben con los brazos abiertos, pero para algo malo. Muchos padres no saben cuál es la amistad que tienen sus hijos. No saben con quién pasan el tiempo, en la escuela, en high school. Están metidos en sus mundos, en sus realidades. Y luego nos quejamos y nos lamentamos. Es que mi hijo ya está en la droga, padre, mi hijo está en el alcohol, mi hijo no me obedece, mi hijo no me escucha. Porque no hemos sido profetas. O porque no sabemos confiar. Y al no saber confiar, no sabemos comunicar. Hoy un hijo te dice, papá, mamá, tengo este problema, esta dificultad. Lo primero que hacemos es juzgar. Y empiezan con la letanía, y empiezan, es que sí te dije, y no, escúchale. Hoy no sabemos cuáles son los miedos, no sabemos cuáles son las ilusiones, los objetivos de sus hijos. Somos muy cercanos, muy lejanos, muy indiferentes. Por ejemplo, a veces tu hijo quiere abrazarte, ¿tú cómo reaccionas? A veces eres muy frío. Tu hijo de 18, 19, 20 años tal vez te quiere abrazar. Y algunos, y he escuchado, y alguna vez les dije, y vuelvo a decir, ya vienes con tus mariqueras. Un abrazo no creo que haga maricón a tu hijo. O alguien te quiere abrazar, dime qué quieres, dime, porque ya algo ha de querer. Somos muy cortantes. Tal vez tu hijo, no sé, pues amaneció angelical y quiere abrazar al papá, la mamá y el papá. ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Y entonces, no confiamos. Necesitamos, mis hermanos, confiar. Cada uno tenemos capacidades, talentos, dones, como defectos, heridas, desilusiones. Pero en medio de eso necesitamos ser profetas. Pero en la medida que somos dóciles para escuchar, prudentes para corregir y decididos para cambiar. Escuchemos. Si alguien te dice, mira, esposo o esposa, eso está mal, escuche, pues que a algunos de verdad es como darle a la pared. Así me conociste, es tu problema. Así soy y no voy a cambiar. No eres una momia. Pues. Aunque a las momias también sí se les cambia de vez en cuando para limpiar el lugar donde está. Somos a veces inmovibles. No cedemos. No nos dejamos corregir. Y eso suele pasar a veces siempre. Ayúdame en esto, no puedo. Y al no ser dóciles, cada uno vivimos nuestro mundo
y como extraños y desconocidos. Y entonces no quieres escuchar a tu esposo porque sabes su debilidad. No escuchas a su esposa porque sabes su debilidad. No escuchas a tus padres porque sabes las debilidades. No escuchas a tus hijos porque no confían. Los hijos también tienen que ser profetas. Con caridad decir, papá, mira, no me gusta la forma como le tratas a mi mamá. Pero el papá también tiene que escuchar, pues. Porque cuando el hijo con caridad le está corrigiendo, piensa que es, ay, eres un malcriado, eres un majadero, y empieza. Hay algunos padres así. Hay que saber también corregir. ¿Cómo tú me vas a venir a corregir, chamaco, no sé cuánto? Dios hablando, utiliza la voz de ese niño, de ese hijo. Que dice, papá, no le trates así a mi mamá. O mamá, no le trates así a mi papá. Si el hijo les dice eso, ¿cómo reaccionan ustedes? Uy, las mamás con lo que parece lanzarán a los hijos. Y los papás con la cara de ogro. Uy, Jesús. No, pues a la vez también ahí tenemos que ver. El problema no es el que habla. El problema es que no sabemos escuchar. Y entonces, hoy podemos ser excelentes para intentar resolver la vida, los problemas de otras personas, cuando tu propia vida, tu propio hogar, está en el abismo de la soledad e incluso hasta del divorcio. Podemos ser excelentes predicadores, pueden ser ustedes excelentes servidores de la iglesia, catequistas, misioneros, pueden ser excelentes personas en diferentes grupos pastorales, donde hablas de Dios y dices aleluya, gloria a Dios en la iglesia, y en la casa eres todo lo contrario. Hay que empezar por la casa, aunque es difícil, pero no imposible. Y nos dicen que los fariseos se llenaron de ira. Hoy, ¿quién no se muere de ira en la casa cuando tú vas a rezar? Muchas personas. Como les decía, al menos tus hijos. Otra vez mamá a rezar. Pero tú no te puedes dar por vencido. Tal vez tu esposo, tu esposa te dirá, solo yendo a la misa, un poco ya mejor no te quedas a vivir en la iglesia. Algunos te pueden decir. Pero también que eso nos sirva para cambiar. No ser perfectos, pero sí tratar de ser mejores. Y nos dicen que levantándose le sacaron de la ciudad y le llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él pasando por medio de ellos se alejó de allí. ¿Cuántos? ¿Por qué creen que les perseguían a Jesús? ¿Por qué le criticaban a Jesús? Por envidia. Por envidia. Porque Jesús hacía signos que nadie podía hacer. Porque cada día le seguían multitudes a Jesús. Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley se morían de iras porque todo el mundo le escuchaba a Jesús y a ellos no le escuchaban. Hoy nosotros también podemos caer en una actitud de que eso no me corresponde a mí, o miedo a las persecuciones, miedo a la crítica y al rechazo. Somos cómplices de muchas cosas cuando debemos resolver. La misión es de ustedes dos padres en la casa, ser profetas, no solo de la esposa o del esposo, de los dos. Porque a veces cuando el hijo está mal, ¿a quién echan la culpa? A ver, ¿a la mamá? Es que tu hijo, no, pues que tú estuviste pintado en la pared, entonces que es por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces. Porque ahí le desconocen, ya no es su hijo, ¿verdad? Ah, por eso dice, es que tu hijo. ¿Y tú no eres el padre entonces? El hijo es del vecino. No, pues es nuestro hijo. Mira tu hijo. Mira tu hija. No queremos lavarnos las manos. Debemos asumir nuestros hijos. Que el Señor nos conceda la gracia
de abrir nuestro corazón para escuchar a Dios y tengamos disponibilidad para escucharnos entre nosotros, pero también fortaleza y valentía para cambiar. Así sea. Continuamos con la Santa Misa. La cámara, que venga a cambiar la cámara.